lugar donde las paredes recuerdan, donde el suelo guarda secretos que nadie debería escuchar. En Santa Clara, Michoacán, hay un callejón sin salida. Los que entran no siempre salen, y los que salen ya no son los mismos. Esta es la historia maldita del Brinco del Diablo, una historia real que no debes escuchar a solas. Existe un lugar donde las sombras respiran, donde el suelo recuerda cada grito que ha absorbido. Esto no es una leyenda, no es un cuento para asustar a los incautos. Es una advertencia. En el corazón de Michoacán hay un callejón maldito que no aparece en los mapas oficiales. Los lugareños lo llaman el Brinco del Diablo, pero ese nombre es un engaño tranquilizador, porque lo que realmente habita allí no salta, acecha. Generaciones enteras han aprendido a evitarlo, a mentir sobre su ubicación, a fingir que no escuchan los susurros que emergen de sus paredes al caer la noche. Pero hoy romperemos ese pacto de silencio. ¿Qué harías si descubrieras que los mitos que te contaban de niño eran solo la punta del iceberg? Si supieras que hay personas desaparecidas cuyos nombres nunca aparecerán en los periódicos, grabaciones de audio que fueron confiscadas, investigadores que enloquecieron tras una sola noche allí, y un ritual oculto que podría estar repitiéndose en este mismo instante. Esto no es solo otro video sobre lo paranormal, es una inmersión en el lado prohibido de México, donde la frontera entre lo real y lo imposible se desvanece. Cada dato que escucharás ha sido verificado, cada testimonio cruzado con fuentes que preferirían permanecer en el anonimato. Pero antes de continuar, hazte esta pregunta. ¿Realmente quieres saber lo que ocurre cuando el vigía del callejón elige a su siguiente víctima? Porque una vez que escuches los hechos completos, ya no podrás fingir que no lo sabes. La decisión es tuya, mientras aún sea tuya. Lo que viene a continuación cambiará tu percepción sobre la seguridad de los lugares abandonados, porque el verdadero terror no son las historias que nos cuentan, son las que deliberadamente nos ocultan. En el corazón de Michoacán, entre montañas veladas por la neblina y pueblos que guardan secretos más antiguos que la memoria misma, existe un lugar maldito, un rincón donde las sombras susurran historias de terror y el viento lleva lamentos que nadie se atreve a descifrar. Este es el callejón del Brinco del Diablo, un sitio que ha sembrado el miedo en generaciones enteras. Un lugar donde, según los lugareños, el infierno mismo se abre paso en nuestra realidad. Las historias que rodean este callejón son tan escalofriantes que muchos evitan mencionar su nombre en voz alta, por temor a atraer la atención de aquello que merodea en la oscuridad. Pero hoy nos adentraremos en los misterios de este enclave maldito, desentrañando sus orígenes, las desapariciones inexplicables y los sucesos sobrenaturales que han convertido este sitio en una pesadilla viviente. Esta es la primera parte de una historia que quizá, solo quizá, hubieras preferido no escuchar. Todo comienza en el pueblo de Santa Clara, un lugar aparentemente tranquilo, donde el tiempo parece moverse más lento y las tradiciones se mantienen intactas, pero bajo esa fachada de normalidad se esconde una verdad perturbadora. Los habitantes más viejos del pueblo cuentan que, hace siglos, el callejón del Brinco del Diablo era simplemente un camino más, una ruta utilizada por los campesinos para trasladarse entre los cultivos. Sin embargo, algo cambió, algo oscuro se apoderó de ese lugar. Las primeras señales de que algo andaba mal surgieron con los animales, ganado que desaparecía sin dejar rastro,
perros que entraban al callejón y jamás salían, aves que caían muertas al sobrevolar la zona. Los campesinos, supersticiosos por naturaleza, comenzaron a murmurar. Decían que el diablo había puesto sus ojos en ese camino, que había marcado el territorio como suyo, pero nadie podía imaginar la verdadera magnitud del horror que se avecinaba. Fue a mediados del siglo XIX cuando ocurrió el primer suceso que sacudió al pueblo entero. Un grupo de jóvenes, ebrios y desafiantes, decidieron cruzar el callejón a medianoche, burlándose de las advertencias de los ancianos. Según los relatos, solo uno de ellos regresó. Estaba cubierto de sangre que no era la suya, sus ojos desorbitados, repitiendo una y otra vez la misma frase. Él los tomó a todos. Cuando finalmente lograron calmarlo, el sobreviviente contó una historia que heló la sangre de quienes la escucharon. Dijo que, al llegar al centro del callejón, una figura emergió de la nada. Era alta, más alta que cualquier hombre, con ojos que ardían como carbones y una sonrisa que no pertenecía a este mundo. Los amigos intentaron huir, pero fue inútil. Uno a uno, la criatura los arrastraba hacia las sombras, mientras reía con un sonido que no era humano. El joven que escapó juró que, justo antes de correr, vio cómo el suelo se abría bajo los pies de sus amigos, tragándolos en un abismo sin fondo. A partir de ese momento, el callejón del Brinco del Diablo quedó maldito. Nadie se atrevía a acercarse, ni de día ni de noche. Pero el demonio, o lo que fuera que habitaba ese lugar, no estaba satisfecho. Necesitaba más. Las desapariciones continuaron, aunque ahora no solo ocurrían con aquellos que osaban entrar al callejón, sino también con personas que simplemente vivían cerca. Se decía que, en las noches de luna llena, se escuchaban pasos arrastrándose por los callejones aledaños, y que quienes miraban por la ventana podían ver siluetas deformes merodeando, como si estuvieran buscando a su próxima víctima. Las familias comenzaron a mudarse, dejando atrás sus hogares, con la esperanza de escapar de la maldición. Pero el callejón del Brinco del Diablo no olvidaba tan fácilmente. En los años siguientes, la leyenda creció, alimentada por los relatos de aquellos que aseguraban haber visto al demonio. Algunos decían que era un ser con cuernos y piel de cabra. Otros juraban que era una sombra sin rostro, capaz de adoptar la forma de un ser querido para engañar a sus víctimas. Pero había algo en lo que todos coincidían. El Brinco del Diablo no era un salto, sino un portal. Un umbral hacia un lugar del que no se regresa. Quienes caían en sus garras no morían, no al menos de la manera en que conocemos. Eran llevados a un infierno personal, un eterno suplicio del que no había escape. Y así, el callejón del Brinco del Diablo se convirtió en una mancha en la historia de Michoacán. Un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que no comprendemos. Fuerzas que no perdonan, que no olvidan. Pero esta historia está lejos de terminar, porque en la segunda parte descubriremos lo que sucedió cuando un grupo de investigadores decidió desafiar la maldición, adentrándose en el callejón con cámaras y grabadoras, dispuestos a revelar la verdad. Lo que encontraron fue peor de lo que cualquier pesadilla podría haberles preparado. Por ahora, recuerda esto. Si alguna vez te encuentras en Santa Clara y el viento te susurra que sigas un camino solitario, resiste la tentación, porque en el callejón del Brinco del Diablo, no todos los que entran tienen la suerte de salir. Y el demonio siempre está hambriento. El nombre del callejón del Brinco del Diablo ya era sinónimo de terror en todo Michoacán. Las historias de desapariciones,
apariciones y aquella entidad que acechaba entre las sombras habían logrado lo imposible, mantener alejados incluso a los más escépticos. Pero en el año 1987 algo cambió. Un equipo de investigadores llegó a Santa Clara con una misión: desentrañar la verdad detrás del mito. No eran cazafantasmas ni buscadores de fama, sino académicos, científicos convencidos de que todo fenómeno tenía una explicación lógica. Lo que no sabían era que el callejón llevaba siglos esperándolos y que lo que encontrarían allí no solo desafiaría su comprensión de la realidad, sino que los marcaría para siempre. El grupo estaba conformado por 3 personas: el antropólogo Eduardo Rojas, la periodista Laura Méndez y el técnico en sonido Fernando Gutiérrez. Llegaron armados con cámaras, grabadoras de audio, sensores de movimiento y la firme creencia de que las leyendas no eran más que supersticiones alimentadas por el miedo. Los habitantes de Santa Clara intentaron disuadirlos. Les advirtieron que el demonio no toleraba intrusos, que aquellos que buscaban sus secretos terminaban desaparecidos o enloquecidos. Pero los investigadores no hicieron caso. Estaban decididos a pasar una noche completa dentro del callejón, documentando cada segundo. Lo que grabaron esa noche aún se conserva, aunque pocos han tenido el valor de escucharlo completo. Todo comenzó de manera normal. Las primeras horas fueron tranquilas, demasiado tranquilas. Ni un ruido de animales, ni el viento moviendo los árboles. Un silencio espeso, como si el mundo entero contuviera la respiración. Fue Fernando quien notó primero las anomalías en los equipos. Las grabadoras captaban voces susurrantes, siempre en el límite de lo audible. Pero cuando reproducían las cintas, solo se escuchaba estática. Las cámaras, revisadas minuciosamente antes de entrar, empezaron a fallar. Las imágenes se distorsionaban, como si algo interfiriera deliberadamente con la tecnología. Pero lo más inquietante sucedió cerca de la medianoche. Laura fue la primera en verlo. Entre las sombras del callejón, una figura se movía. No era un animal ni un vagabundo. Era algo que se desplazaba de manera antinatural, como si sus articulaciones no obedecieran las leyes de la física. Los 3 lo observaron, paralizados, mientras la criatura se acercaba lentamente. Eduardo encendió su linterna, apuntando directamente hacia ella. Lo que iluminó no debería existir. La figura era alta, demacrada, con una piel que parecía moverse bajo su propia voluntad, como si miles de insectos se agitara debajo. Y luego sonrió, una sonrisa demasiado ancha, demasiado llena de dientes que no eran humanos. En ese momento, los 3 entendieron que habían cometido un error irreparable. En ese momento, la grabadora estalló en llamas verdes que no quemaban el plástico, solo consumían la cinta. Laura gritó cuando las sombras de la habitación se alargaron de repente, formando figuras que se arrastraban hacia ellos. Fernando, con una fuerza sobrehumana, la arrastró hacia la puerta. Afuera, la noche estaba tranquila, como si el mundo no se hubiera percatado del horror que acababa de ocurrir. Pero algo había cambiado. Ambos lo sabían. Las siguientes 72 horas fueron una pesadilla. Fernando empezó a verlo. Una silueta alta y demacrada, siempre al borde de su visión, susurrando su nombre con la voz de Eduardo. Las marcas de su muñeca ahora formaban claramente una palabra: caerás. Laura, por su parte, recibió un paquete anónimo. Dentro había un diario enmohecido,
escrito en 1894 por un sacerdote jesuita que había intentado exorcizar el callejón. Las páginas finales estaban manchadas con una sustancia oscura, pero aún se podía leer: el brinco no es un demonio, es el vigía, guardián de la puerta que no debe abrirse. Cuando el tercer nombre lleve la antorcha, el camino estará libre, y lo que espera al otro lado hará que el infierno parezca misericordia. Laura comprendió entonces el terrible juego al que estaban sometidos. Eduardo había caído, muerto, peor. Fernando estaba destinado a caer, y ella era la que llevaría la antorcha. ¿Pero qué significaba eso? La respuesta llegó esa misma noche, cuando Fernando desapareció. Lo encontraron al amanecer, de pie en medio del callejón del Brinco del Diablo, descalzo y con los ojos completamente negros. No respondía a su nombre, pero cuando Laura se acercó, él sonrió. Demasiados dientes, demasiado afilados, y habló con una voz que no era la suya. Tú eres la siguiente, porque él necesita testigos. Necesita que alguien cuente cómo será el mundo cuando la puerta se abra. Antes de que Laura pudiera reaccionar, Fernando se derrumbó como un títere sin hilos. El médico forense dictaminó muerte por causa desconocida, pero Laura sabía la verdad. Lo habían dejado vivo solo para transmitir ese mensaje. Ahora ella era la última, la que llevaría la antorcha. Pero hay un detalle que el demonio, el vigía, no calculó. Laura no tiene intención de ser una simple mensajera. Tiene el diario del sacerdote. Sabe que hay una manera de cerrar la puerta para siempre. Y en la quinta y última parte, regresará al callejón, no como víctima, sino como verdugo. Porque descubrió el secreto más oscuro de todos. Para vencer al vigía, alguien debe tomar su lugar. El precio será insoportable, pero el mundo nunca sabrá lo que estuvo a punto de despertar, o eso espera Laura. La madrugada olía a tierra mojada y azufre, cuando Laura Méndez pisó de nuevo el callejón del Brinco del Diablo. No llevaba grabadoras ni cámaras, solo el viejo diario del sacerdote, una daga de plata robada de un museo antropológico y una cadena con un crucifijo que había pertenecido a su abuela. Sabía que probablemente no saldría viva de allí, pero si las últimas páginas del diario decían la verdad, su muerte tendría un propósito: sellar para siempre la puerta que había estado entreabierta durante siglos. El ritual era claro. Alguien debía tomar el lugar del vigía, alguien con valor suficiente para enfrentar la oscuridad y condenarse a vigilar el umbral por toda la eternidad. El viento aullaba entre las paredes del callejón, llevando susurros que Laura ya podía entender. Voces de los que habían caído antes que ella, de los que el vigía había arrastrado al otro lado. Entre ellas reconoció la de Eduardo, que gritaba una sola palabra: ¡corre! Pero ella no había venido para huir. Con manos que apenas temblaban, abrió el diario en la página marcada y comenzó a recitar las palabras en latín que el sacerdote había escrito con lo que ahora sabía que era su propia sangre. Al principio, nada sucedió. Luego, el suelo comenzó a vibrar. Las piedras bajo sus pies se calentaron hasta quemar a través de sus suelas. Y entonces, él apareció. No era la sombra deforme que habían visto antes. Ahora se mostraba en su verdadera forma. Una figura alta, envuelta en llamas negras, con ojos como pozos sin fondo y una corona de cuernos retorcidos que no eran de animal alguno, sino de algo mucho más antiguo: el vigía, el guardián de la puerta. Se rió,
un sonido que hizo sangrar los oídos de Laura. «Pobrecita humana», dijo, su voz como cuchillas sobre vidrio. «¿Crees que puedes desafiarme? Puedo oler tu miedo. Es delicioso». Laura no respondió. Siguió recitando, aunque ahora la sangre le brotaba de la nariz y los ojos. Las palabras del exorcismo no estaban hechas para gargantas mortales. Pero aún así, continuó. El vigía dejó de reír. «¿Qué estás haciendo?», rugió, avanzando hacia ella. Fue entonces cuando Laura sacó la daga y, sin dudarlo, la clavó en su propio abdomen. No era un acto de desesperación, sino parte del ritual. La sangre que brotó no cayó al suelo, sino que flotó en el aire, formando símbolos que brillaban con luz propia. El vigía gritó una vez, con auténtico terror: «No, esa sangre no te pertenece». Y tenía razón. La daga había sido bendecida con agua del pozo, donde el sacerdote se había suicidado siglos atrás, mezclada con la de Fernando y unas gotas que Laura había logrado recolectar de las marcas en la muñeca de Eduardo. 3 nombres, 3 sacrificios, la clave final. El callejón entero se convirtió en un infierno. Las paredes sangraban. El cielo se partió en 2, revelando por un instante algo que Laura supo que ningún ser humano debería ver jamás: la puerta y lo que había al otro lado. Pero entonces el ritual se completó. El vigía se retorció, sus llamas negras apagándose una a una. «Esto no terminará aquí», escupió. «Otro tomará mi lugar. Siempre hay otro». Laura, cayendo de rodillas, sonrió. Sabía que decía la verdad, pero también sabía algo que el demonio había subestimado: el poder de un sacrificio voluntario. «Sí», susurró, «pero esta vez seré yo». Cuando los primeros rayos del sol tocaron el callejón, no quedaba rastro de la batalla, solo una mujer de pie, inmóvil como una estatua, con los ojos completamente negros y una sonrisa que ya no era humana. Las paredes del callejón parecían normales otra vez, pero si alguien se hubiera acercado lo suficiente, habría escuchado un susurro proveniente del suelo: «No pasarán». En los años siguientes, las desapariciones en Santa Clara cesaron. El callejón del Brinco del Diablo se convirtió en un lugar como cualquier otro, aunque los lugareños aún evitan hablar de él. A veces, en las noches de luna llena, los niños juran ver una figura femenina de pie al final del camino, vigilando. Algunos dicen que los protege, otros que está esperando a que alguien cometa un error y pronuncie las palabras que podrían despertar de nuevo al verdadero horror. Pero hay una última cosa que contar. En el motel donde Laura pasó su última noche humana, el dueño encontró el diario del sacerdote. Todas sus páginas estaban en blanco, excepto la última, escrita con una caligrafía que no era de Laura, ni del sacerdote, ni de nadie de este mundo. Había una sola frase: «Siempre hay un precio, y el próximo será más alto». Así termina la historia del callejón del Brinco del Diablo. O tal vez solo esté comenzando. Y así, la leyenda del callejón del Brinco del Diablo queda sellada. O al menos eso parece, porque en Michoacán las sombras nunca olvidan. Y el vigía, quien quiera que sea ahora, sigue esperando. ¿Qué pasaría si alguien pronunciara las palabras prohibidas? O si otro equipo de investigadores decidiera desafiar la maldición. Las historias como esta no mueren, solo se quedan dormidas. Si te atrapó esta escalofriante leyenda, no te pierdas nuestros próximos videos. Exploraremos más lugares malditos de México, misterios sin resolver y leyendas que harán que cuestiones lo que crees saber sobre la realidad.
Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte nada. ¿Crees que Laura realmente detuvo al demonio o se convirtió en algo peor? Déjanos tu teoría en los comentarios y no olvides darle me gusta a este video si disfrutaste el viaje al corazón del terror. Nos vemos en la próxima aventura. Si te atreves, suscríbete aquí. La oscuridad nos espera. El callejón del brinco del diablo nos ha dejado una lección clara. Hay secretos que el mundo no está preparado para conocer. Pero esto es solo el principio. Imagina por un momento que otras puertas hacia lo desconocido permanecen abiertas en México. Lugares donde las reglas de la realidad se desvanecen, donde lo imposible se vuelve tangible. Cada semana en este canal descorreremos el velo de lo prohibido, llevándote al límite entre lo que crees saber y lo que temes descubrir. Pero aquí está el verdadero misterio. ¿Por qué permitir que otros vivan estas historias antes que tú? Suscríbete ahora y conviértete en testigo privilegiado de lo que la mayoría no se atreve a explorar. Cada like no es solo un voto de confianza, es una señal de que perteneces a ese grupo selecto que prefiere la cruda verdad al cómodo engaño. La pregunta que queda flotando en el aire es simple, pero perturbadora. Si Laura pudo desafiar al vigía, ¿qué otros héroes anónimos están librando batallas que ni siquiera podemos imaginar? La respuesta llegará en nuestro próximo video, pero solo si tú decides estar ahí para escucharla, porque algunas verdades no se revelan a cualquiera, solo a aquellos lo suficientemente valientes como para presionar suscribir. El callejón puede haber quedado en silencio, pero la oscuridad nunca desaparece. Solo espera. ¿Vas a dejar que espere sola? En ese momento, la grabadora estalló en llamas verdes que no quemaban el plástico, solo consumían la cinta. Laura gritó cuando las sombras de la habitación se alargaron de repente, formando figuras que se arrastraban hacia ellos. Fernando, con una fuerza sobrehumana, la arrastró hacia la puerta. Afuera, la noche estaba tranquila, como si el mundo no se hubiera percatado del horror que acababa de ocurrir. Pero algo había cambiado. Ambos lo sabían. Las siguientes 72 horas fueron una pesadilla. Fernando empezó a verlo. Una silueta alta y demacrada, siempre al borde de su visión, susurrando su nombre con la voz de Eduardo. Las marcas de su muñeca ahora formaban claramente una palabra: caerás. Laura, por su parte, recibió un paquete anónimo. Dentro había un diario enmohecido, escrito en 1894 por un sacerdote jesuita que había intentado exorcizar el callejón. Las páginas finales estaban manchadas con una sustancia oscura, pero aún se podía leer: el brinco no es un demonio, es el vigía, guardián de la puerta que no debe abrirse. Cuando el tercer nombre lleve la antorcha, el camino estará libre, y lo que espera al otro lado hará que el infierno parezca misericordia. Laura comprendió entonces el terrible juego al que estaban sometidos. Eduardo había caído, muerto. Peor, Fernando estaba destinado a caer. Y ella era la que llevaría la antorcha. ¿Pero qué significaba eso? La respuesta llegó esa misma noche, cuando Fernando desapareció. Lo encontraron al amanecer, de pie en medio del callejón del brinco del diablo, descalzo y con los ojos completamente negros. No respondía a su nombre, pero cuando Laura se acercó, él sonrió. Demasiados dientes, demasiado afilados, y habló con una voz que no era la suya.
Tú eres la siguiente, porque él necesita testigos. Necesita que alguien cuente cómo será el mundo cuando la puerta se abra. Antes de que Laura pudiera reaccionar, Fernando se derrumbó como un títere sin hilos. El médico forense dictaminó muerte por causa desconocida, pero Laura sabía la verdad. Lo habían dejado vivo solo para transmitir ese mensaje. Ahora, ella era la última, la que llevaría la antorcha. Pero hay un detalle que el demonio, el vigía, no calculó. Laura no tiene intención de ser una simple mensajera. Tiene el diario del sacerdote. Sabe que hay una manera de cerrar la puerta para siempre. Y en la quinta y última parte, regresará al callejón, no como víctima, sino como verdugo, porque descubrió el secreto más oscuro de todos. Para vencer al vigía, alguien debe tomar su lugar. El precio será insoportable, pero el mundo nunca sabrá lo que estuvo a punto de despertar, o eso espera Laura. La madrugada olía a tierra mojada y azufre cuando Laura Méndez pisó de nuevo el callejón del Brinco del Diablo. No llevaba grabadoras ni cámaras, solo el viejo diario del sacerdote, una daga de plata robada de un museo antropológico y una cadena con un crucifijo que había pertenecido a su abuela. Sabía que probablemente no saldría viva de allí, pero si las últimas páginas del diario decían la verdad, su muerte tendría un propósito: sellar para siempre la puerta que había estado entreabierta durante siglos. El ritual era claro. Alguien debía tomar el lugar del vigía, alguien con valor suficiente para enfrentar la oscuridad y condenarse a vigilar el umbral por toda la eternidad. El viento aullaba entre las paredes del callejón, llevando susurros que Laura ya podía entender. Voces de los que habían caído antes que ella, de los que el vigía había arrastrado al otro lado. Entre ellas, reconoció la de Eduardo, que gritaba una sola palabra: ¡corre! Pero ella no había venido para huir. Con manos que apenas temblaban, abrió el diario en la página marcada y comenzó a recitar las palabras en latín que el sacerdote había escrito con lo que ahora sabía que era su propia sangre. Al principio, nada sucedió. Luego, el suelo comenzó a vibrar. Las piedras bajo sus pies se calentaron hasta quemar a través de sus suelas. Y entonces, él apareció. No era la sombra deforme que habían visto antes. Ahora se mostraba en su verdadera forma. Una figura alta, envuelta en llamas negras, con ojos como pozos sin fondo, y una corona de cuernos retorcidos que no eran de animal alguno, sino de algo mucho más antiguo: el vigía, el guardián de la puerta. Se rió, un sonido que hizo sangrar los oídos de Laura. «Pobrecita humana», dijo, su voz como cuchilla sobre vidrio. «¿Crees que puedes desafiarme? Puedo oler tu miedo. Es delicioso». Laura no respondió. Siguió recitando, aunque ahora la sangre le brotaba de la nariz y los ojos. Las palabras del exorcismo no estaban hechas para gargantas mortales, pero aún así continuó. El vigía dejó de reír. «¿Qué estás haciendo?», rugió, avanzando hacia ella. Fue entonces cuando Laura sacó la daga y, sin dudarlo, la clavó en su propio abdomen. No era un acto de desesperación, sino parte del ritual. La sangre que brotó no cayó al suelo, sino que flotó en el aire, formando símbolos que brillaban con luz propia. El vigía gritó una vez, con auténtico terror: «No, esa sangre no te pertenece». Y tenía razón. La daga había sido bendecida con agua del pozo, donde el sacerdote se había suicidado siglos atrás, mezclada con la de Fernando.
y unas gotas que Laura había logrado recolectar de las marcas en la muñeca de Eduardo. 3 nombres, 3 sacrificios, la clave final. El callejón entero se convirtió en un infierno. Las paredes sangraban. El cielo se partió en 2, revelando por un instante algo que Laura supo que ningún ser humano debería ver jamás: la puerta y lo que había al otro lado. Pero entonces el ritual se completó. El vigía se retorció, sus llamas negras apagándose una a una. «Esto no terminará aquí», escupió. «Otro tomará mi lugar. Siempre hay otro». Laura, cayendo de rodillas, sonrió. Sabía que decía la verdad, pero también sabía algo que el demonio había subestimado: el poder de un sacrificio voluntario. «Sí», susurró, «pero esta vez seré yo». Cuando los primeros rayos del sol tocaron el callejón, no quedaba rastro de la batalla, solo una mujer de pie, inmóvil como una estatua, con los ojos completamente negros y una sonrisa que ya no era humana. Las paredes del callejón parecían normales otra vez, pero si alguien se hubiera acercado lo suficiente, habría escuchado un susurro proveniente del suelo: «No pasarán». En los años siguientes, las desapariciones en Santa Clara cesaron. El callejón del Brinco del Diablo se convirtió en un lugar como cualquier otro, aunque los lugareños aún evitan hablar de él. A veces, en las noches de luna llena, los niños juran ver una figura femenina de pie al final del camino, vigilando. Algunos dicen que los protege, otros que está esperando a que alguien cometa un error y pronuncie las palabras que podrían despertar de nuevo al verdadero horror. Pero hay una última cosa que contar. En el motel donde Laura pasó su última noche humana, el dueño encontró el diario del sacerdote. Todas sus páginas estaban en blanco, excepto la última, escrita con una caligrafía que no era de Laura, ni del sacerdote, ni de nadie de este mundo. Había una sola frase: «Siempre hay un precio, y el próximo será más alto». Así termina la historia del callejón del Brinco del Diablo. O tal vez solo esté comenzando. Y así la leyenda del callejón del Brinco del Diablo queda sellada. O al menos eso parece, porque en Michoacán las sombras nunca olvidan, y el vigía, quien quiera que sea ahora, sigue esperando. ¿Qué pasaría si alguien pronunciara las palabras prohibidas? ¿O si otro equipo de investigadores decidiera desafiar la maldición? Las historias como esta no mueren, solo se quedan dormidas. Si te atrapó esta escalofriante leyenda, no te pierdas nuestros próximos videos. Exploraremos más lugares malditos de México, misterios sin resolver y leyendas que harán que cuestiones lo que crees saber sobre la realidad. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte nada. ¿Crees que Laura realmente detuvo al demonio o se convirtió en algo peor? Déjanos tu teoría en los comentarios y no olvides darle me gusta a este video si disfrutaste el viaje al corazón del terror. Nos vemos en la próxima aventura. Si te atreves, suscríbete aquí. La oscuridad nos espera. El callejón del Brinco del Diablo nos ha dejado una lección clara. Hay secretos que el mundo no está preparado para conocer. Pero esto es solo el principio. Imagina por un momento que otras puertas hacia lo desconocido permanecen abiertas en México. Lugares donde las reglas de la realidad se desvanecen, donde lo imposible se vuelve tangible. Cada semana, en Minutes, este canal, descorreremos el velo de lo prohibido, llevándote al límite entre lo que crees saber y lo que temes descubrir. Pero aquí está el verdadero misterio. ¿Por qué permitir que otros vivan estas historias antes que tú? Suscríbete ahora
y conviértete en testigo privilegiado de lo que la mayoría no se atreve a explorar. Cada like no es solo un voto de confianza, es una señal de que perteneces a ese grupo selecto que prefiere la cruda verdad al cómodo engaño. La pregunta que queda flotando en el aire es simple pero perturbadora. Si Laura pudo desafiar al vigía, ¿qué otros héroes anónimos están librando batallas que ni siquiera podemos imaginar? La respuesta llegará en nuestro próximo video, pero solo si tú decides estar ahí para escucharla, porque algunas verdades no se revelan a cualquiera, solo a aquellos lo suficientemente valientes como para presionar suscribir. El callejón puede haber quedado en silencio, pero la oscuridad nunca desaparece. Solo espera. ¿Vas a dejar que espere sola?